Este es el segundo videito. Si no han visto el anterior, primero vean el anterior, después vengan acá. ¿Qué es una incógnita? Bueno, puede darse dos situaciones. Una incógnita es un valor que yo desconozco al momento de analizar el problema. Para lo cual tendré que buscar la forma de encontrar ese valor, o no hace falta conocer el valor, pero sí saber que, que debe existir. Otra situación es una incógnita que también, como les mencioné, llamamos variables, algo que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, entonces no podemos darle un valor fijo, sino que vamos a lo largo del tiempo ir teniendo distintos valores que van a cubrir ese lugar que está dado por la incógnita. Ustedes lo han visto en matemática, ¿sí? Cuando ven ecuaciones, cuando han visto polinomios, cuando han visto función, cuando han visto función cuadrática. La incógnita está representada por letras, ¿sí? Como no sabemos el valor, tenemos o usamos las letras o letras acompañadas de un número, un sufijo, para designar eso que no sabemos, que es la incógnita. Entonces le damos un nombre que puede ser una letra. Por ejemplo, y es igual a 2 por x. O a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. En este caso la gráfica nos muestra cómo varía una variable en función de la otra. Y es igual a 2x, o sea, cada vez que aumenta x un valor y aumenta el doble. Nos sirve para saber cómo cambia algo en función de otra cosa. Entonces la incógnita, en este caso el ejemplo sería algo que va cambiando a lo largo del tiempo. La otra situación es donde la incógnita es un valor que, si bien puede que no sea variable en el tiempo, pero no lo desconocemos, entonces también lo marcamos con una letra, y por ejemplo como en esta ecuación, donde simplemente es despejar y saber cuál es su valor porque conocemos los otros valores. Vamos a tratar de determinar el problema, las incógnitas o incógnitas, y los datos que me hace falta para analizar ese problema. Volvamos a la clase virtual 1. Yo le había planteado de buscar sensores y transductores en su entorno. Entonces, por ejemplo, tienen en su casa y se fijan que en la cocina o por ahí hay un termotanque. Entonces el termotanque prende y en algún momento se apaga. Entonces hay algo que está diciéndole al termotanque cuándo prender y cuándo apagar. Entonces, de la observación de ver cómo se comporta el termotanque, encuentro la situación o el problema en este caso. Yo noto que el termotanque cambia, o sea, prende y de bien que está se apaga. Yo puedo no saber la causa de por qué prende o por qué apaga, pero yo a través de los sentidos me doy cuenta que el agua está fría y que cuando el termotanque prendió calentó el agua, porque sé que la llama quema, y que el agua sale por la canilla caliente. Y me doy cuenta que se apaga, después de un rato se apaga. Entonces, ¿qué me da la pauta a mí de por qué prende, por qué apaga? Entonces tengo que recurrir a la observación y a los sentidos y a la experiencia. O sea, yo sé que el agua calienta y sé por el colegio que el agua, cuando hierve, cuando entra en ebullición, llega a los 100 grados. Entonces, el agua nunca hierve en el termotanque, nunca, salvo que querramos que caliente mucho, pero termina dañando el termotanque. Entonces sé que la temperatura va a ser menor a 100 grados. Si el profesor me pide un ejemplo numérico, tengo que analizar, el termotanque nunca llega a 100 grados. Tampoco tiene hielito, tiene hielo. Entonces sé que por lo que estudié en el colegio, que el agua pasa al estado sólido a los 0 grados. Entonces la temperatura en el termotanque seguramente es menor a 100 y seguramente es mayor a 0 grados.
Entonces, por el tacto sé que el agua cuando calienta casi que me quema. Entonces puedo buscar en internet y decir, bueno, ¿cuándo la piel siente que algo quema? Y con eso podría determinar aproximadamente qué temperatura es la que alcanza el termotanque. Y sé que el agua está a temperatura ambiente, entonces averiguando a través del celular o de algún medio cuál es la temperatura ambiente, sé la temperatura inicial del agua en el termotanque. A través del oído me doy cuenta que algo abre y cierra. Yo cuando prende siento clic, clic, entonces ese clic me está dando la pauta de que deja pasar el gas y hay algo que está dejando pasar el gas. Después, mediante la observación, veo una perilla que al cambiarla aparentemente prende más rápido en un sentido y en otro sentido dura más tiempo prendida, y el agua sale más caliente en un sentido y en el otro sentido. Entonces seguramente hay algo que cambiándolo me permite determinar o frenar a distintas temperaturas el calentamiento del agua en el termotanque. Entonces, la situación sería, nuestro sensor es un sensor de temperatura. Hemos encontrado que está sensando temperatura del agua. Los datos serían que el agua calienta desde la temperatura ambiente, entonces un valor, me fijo en el termómetro, me fijo en la tele, me fijo en la radio, escucho la radio, perdón, que la temperatura ambiente son 15 grados. Entonces, uno de los ejemplos que pide el profe numérico sería temperatura inicial o T1 son 15 grados. ¿Hasta dónde calienta? Y sé que, porque he visto en internet que cuando se quema el dedo, la temperatura para sentir que se quema el dedo son, por ejemplo, 80 grados. Son ejemplos lo que se pidieron. Entonces, lo que definen el número son ustedes. Entonces dice, bueno, como llega hasta la temperatura que me quemo el dedo, ponemos 80, o proponemos 80 grados. Entonces T2 sería 80 grados. Entonces el delta de temperatura, el delta T, o sea T2 menos T1 es 80 menos 15 grados. Entonces acá ya tendríamos el ejemplo cubierto. Bueno, vamos a frenar acá. Espero que estos dos videos les sirva para ayudarse a encarar una situación y a tratar de encontrar las incógnitas y los datos, que va a ser muy importante porque en la materia básicamente se trata de justamente resolver las situaciones tal cual se plantea en la realidad, y nosotros tenemos que determinar como técnicos cómo resolverla. Así que espero que les sirva de ayuda. Ahí en el documento adjunto está planteada dos problemitas o dos propuestas para que ustedes, empleando lo que hemos visto hoy, traten de resolver. Les mando un saludo, que anden bien.